fondos educacionales para poder hablar de ciencia, como siempre. Ah, un cambio en los últimos años, había yo estado a cargo de estos programas con el Emory Diabetes Training Academy, pero bueno, ahora estoy trabajando en la Universidad de Miami. Tenemos acá un centro integral de diabetes y también estoy a cargo del sistema de diabetes para el sistema de salud de Jackson. Mi nombre es Rodolfo Galindo y un placer, bueno, estar con todos ustedes. En este programa de actualización del manejo de la diabetes en el 2023 vamos a estar hablando de dos temas bastante interesantes que son considerados poblaciones especiales en los pacientes con enfermedad renal específicamente avanzada y en los pacientes con edad avanzada también. Entonces, como estos son mis conflictos, o soy miembro de algunas guías nacionales e internacionales, algunas ya están publicadas, así que puedo hacer comentarios al respecto. Para comenzar en la agenda, vamos a empezar hablando de un tema que me apasiona, en el cual he estado dedicado bastante en los últimos años, que es el manejo de la diabetes tipo 2, particularmente en pacientes con insuficiencia renal y mayormente en esos pacientes que ya tienen insuficiencia renal avanzada y que están en diálisis. Esto es una revisión que hemos hecho unos años a raíz de este interés que tenemos en particular para darle inicio a la revisión que vamos a estar dando hoy. En general, lo que quiero demostrarle acá es el metabolismo de la glucosa y la insulina en pacientes que tienen enfermedad renal avanzada. En esta gráfica inicial que les estoy mostrando, están los pacientes que tienen enfermedad renal, pero estadios más tempranos. Como saben, la enfermedad renal, cuando la tasa de filtrado glomerular baja de 60, y un tema que no vamos a tocar, pero que también vale la pena recalcar, es la presencia de albuminuria, que a veces no lo tenemos en cuenta. Al inicio, estadio 3, estadio 4, pues es la mayor parte de los pacientes. Entonces, cuando avanza estadio 5 o estadio final con diálisis, son lo que se consideraría estadio de enfermedad renal avanzada. Se llama Advanced CKD. En el gráfico estoy mostrando el metabolismo de la glucosa y la insulina en los pacientes que tienen enfermedad renal temprana. Y como pueden ver en el metabolismo de la insulina, hay una disminución en el aclaramiento renal de la insulina, pues por supuesto porque hay mucha menor tasa de filtración glomerular. Y también, bueno, pues hay un aumento en la resistencia a la insulina desde el punto a nivel del tejido adiposo y el tejido muscular. Y también, bueno, pues como es una enfermedad de diabetes tipo 2 mayormente avanzada, pues hay disminución de la secreción de insulina. Esto da lugar a que hay una tendencia a hiperglicemia a niveles elevados con resistencia a la insulina y no tanto hipoglicemia, aunque por supuesto hay mayor riesgo de hipoglicemia que pacientes que no tengan función renal deteriorada. El cambio más brusco es en los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada y estos estadios finales, estadio 5, donde el filtrado glomerular está a menos de 15, o en pacientes que están en diálisis, en tratamiento con diálisis, pues aquí hay un cambio. De alguna manera, después de las diálisis, pues se disminuye la resistencia a la insulina, hay más sensibilidad a la insulina después del tratamiento de diálisis, y aumenta también la degradación de la insulina a nivel del tejido adiposo y por supuesto hay disminución del aclaramiento de la insulina, pero cuando va a diálisis, pues la diálisis también puede eliminar insulina. Y sin duda alguna, el resultado final es que hay disminución de los requerimientos de insulina en un paciente que tenga diabetes tipo 2. Si no hacemos cambios en el tratamiento, pues por supuesto va a haber mayor aumento de hipoglicemias y menor tendencia a la hiperglicemia. Otra razón por la cual hay más tendencia a la hipoglicemia, a los valores bajos, es porque también hay un defecto en la gluconeogénesis a nivel renal, y si este paciente también tiene enfermedad hepática, pues bueno, también podría tenerlo, pero mayormente a nivel renal. El riñón está a cargo de la producción de glucosa en el estado de ayuno, cuando le estamos comiendo normalmente un 20%, pero cuando hay falla renal, pues tiene una mayor provee un mayor por ciento de función en este caso. También estos pacientes tienen trastornos en la nutrición y hay muchos cambios. En general, a manera de resumen, enfermedad renal temprana, pues hay más riesgo de hipoglicemia comparado con no tener falla renal, pero sin duda alguna mucha menos tendencia a la hipoglicemia y un poco aumento en la resistencia a la insulina, y en enfermedad avanzada, enfermedad de estadio 5 y diálisis, pues mucha tendencia a la hipoglicemia, aunque puedo decirles que esto está cambiando con los nuevos métodos de diagnóstico.
Esto desde el punto de vista de epidemiología es un estudio que hemos hecho, lo publicamos en Diabetes Care en 2021, y lo que estamos demostrando aquí son las crisis por hipoglicemia o hiperglicemia que necesitaron ir a la emergencia o estar hospitalizados. Entonces, por definición, sería un episodio de hipoglicemia severa que necesitó asistencia externa, sea del personal de emergencia médicas acá en Estados Unidos, se llama EMS, Emergency Medical Services, o visitar el Emergency Department, el departamento de emergencias, o y estar hospitalizado. Y como pueden ver en el gráfico que está a la derecha, el eje vertical lo que demuestra es la cantidad de eventos, la incidencia por cada 1000 personas años. Y lo que pueden ver en rojo es los episodios de hipoglicemia en pacientes que tenían diabetes y estaban en diálisis en los Estados Unidos por 5 años. Estos son más de 500,000 pacientes que fueron incluidos en el estudio, porque esto es una base de datos que tiene el gobierno americano para todos los pacientes que están en diálisis. Como pueden ver, pues bueno, entre 65 y 45 y 50 eventos, y los de hiperglicemias, digamos, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, que también ocurren en pacientes que tienen falla renal terminal y que están en diálisis, pues ni subió ni mucho, fue bastante estable en el rango de los 20. A manera de comparación, es otro estudio que publicó mi colega Rosalina McCoy, en la cual también trabajó conmigo en el estudio anterior. Le estoy dando una referencia del número de episodios de hipoglicemia severa que requieren hospitalización o visita a la emergencia en pacientes que tenían demencia, que tenían falla renal, no terminal, ESRD, falla renal, pero eso fue el 1% de esta muestra, por eso que no es representativo. En mi estudio todo el mundo estaba en falla renal en diálisis. Pacientes que tuvieron infarto miocárdico, falla cardíaca, retinopatía, y como pueden ver, meramente los valores pasan de 20 a 30 episodios por cada 1000. Y nosotros usamos la misma metodología. Entonces, la comparación es que muchas otras comorbilidades de la diabetes tipo 2, incluyendo complicaciones de la diabetes, no van a dar este nivel tan elevado de emergencias por hipoglicemia como los pacientes con falla renal. No quiere decir que siempre están en hipoglicemia. De hecho, estos pacientes, cuando le pones un sensor, y a lo mejor lo mostramos luego, están en hiperglicemia, pero bueno. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen estos eventos de hipoglicemia severa que están en falla renal? Como pueden ver aquí, este grupo de jóvenes de 18 a 44 años en azul es el grupo que tiene la mayor carga, eventos de 150, 120 eventos. Recuérdense que en general es de 60 a 50. En general, un paciente que no tenga, vamos a volver atrás, un paciente que no tenga comorbilidades es menos de 5 eventos por evento, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienen comorbilidades, mayormente 10, 20, no pasa de 10, 20. Si tienes falla renal y estás en diálisis, pues hasta 60, 50. Eso se duplica y se triplica el riesgo. Pero estos pacientes jóvenes de 18 a 44 años que tienen diabetes y están en diálisis tienen de 120 a 150 eventos. So que el riesgo es demasiado alto, y pensamos que estos son pacientes que tienen diabetes muy descontrolada desde inicio, más temprano. Algunos de ellos también deben tener diabetes tipo 1. De hecho, tenían diabetes tipo 1, pero no todos tenían diabetes tipo 1. Y tienen una enfermedad muy, muy grave, con muchas otras complicaciones, muy avanzada, y a pesar de que tienen una edad más joven. Entonces, no sé si ustedes han visto estos pacientes en su práctica, pero son estos pacientes con una diabetes muy, 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 muy descontrolada, muy temprano en la edad, con muchas complicaciones. Cuando miras a los ancianos, pues bueno, y los adultos mayores, pues tienen un rango de eventos que son más bien aceptables, muy elevados, pero aceptables, pero sin duda alguna este grupo de pacientes jóvenes está muy mal. Si miras los episodios de cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar en el gráfico a la derecha, pues también tienen una carga muy alta. Quiere decir que estos pacientes jóvenes están teniendo muchas complicaciones, y en Estados Unidos es una gran carga al sistema de salud. ¿Y qué pasa cuando tienes diabetes y qué pasa si tienes cetoacidosis diabética y estás en diálisis? Pues cuando estaba en Emory, nosotros tenemos 7 hospitales en Emory, teníamos estos pacientes y siempre nos preguntábamos qué hacer, pues nos dimos a la tarea de revisar los datos, y aquí les estoy presentando los datos que publicamos en JCEM en el 2021. Lo que demostramos aquí es que hay 3 grupos. El grupo que está en diálisis, como ven, es el grupo que está en primero, el ESKD. Esta es la terminología más apropiada. End Stage Kidney Disease, más que Renal Disease, Kidney Disease es la terminología apropiada por los nefrólogos. El grupo intermedio son los que tenían una falla renal, pero no estaban terminal. Y el otro grupo de los controles, que tenían falla renal normal a la admisión por cetoacidosis diabética al sistema de hospitales de Emory.
Como pueden ver, este grupo de falla renal terminal en diálisis tiene una hiperglicemia bastante marcada, con bastante hiperosmolaridad. O sea, una glucosa promedio de 800 con una osmolaridad de 300, y tiene que ver porque no tienen diuresis osmótica, o no hay osmosis en el riñón, están en falla renal terminal en diálisis. Entonces estos pacientes vienen muy hiperglicémicos con mucha osmolaridad. El sodio también fue diferente y más bajo. El potasio, por supuesto, más alto por los problemas que tienen los pacientes en diálisis. Y luego el bicarbonato no fue diferente, y el anion gap, el gap iónico, perdón por el spanglish, como siempre les pido, el gap iónico pues fue mayor en estos pacientes, y nos dimos cuenta que no tenían tanta elevación del betiroxibutirato, que es el marcador principal de la cetoacidosis diabética. Estamos tratando ahora de trabajar en actualizar la guía terapéutica de ADA. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que decidimos hacer otro estudio. Pero bueno, en general, tener en cuenta que así como se presenta, son pacientes que no tienen osmosis diurética, tienen mucha hiperglicemia, mucha osmolaridad, y bueno, no hay tanta cetonemia, ketonimia, pero bueno, sí están elevados sin duda alguna los cuerpos beta-hidroxibutirato. En otro estudio, que no lo presento acá, pero en otro estudio también, en este estudio también publicamos que el beta-hidroxibutirato más de 3, que es el estándar que se usa para el diagnóstico, tenía una correlación muy buena y una sensibilidad y una especificidad bien marcada con el bicarbonato menos 18, lo cual sería posiblemente un mejor marcador de diagnóstico de cetoacidosis diabética en pacientes que están en diálisis que el bicarbonato o el anion gap, porque por supuesto estos pacientes tienen una acidosis metabólica por la falla renal también. ¿Y qué pasa si tratas a estos pacientes con cetoacidosis diabética y falla renal en diálisis con el protocolo regular de cetoacidosis diabética? Pues bueno, nada, pues les causas mucha hipoglicemia, porque sin duda alguna ellos no necesitan, y también le causas volume overload, le causas sobrecarga de volumen y edema pulmonar. Pero bueno, lo que quiero mostrarles acá es que estos pacientes con falla renal en diálisis, pues la glucosa promedio en las primeras 48 horas era mayor que en los pacientes que no tenían, pero la reducción en las primeras 48 horas fue extremadamente marcada, de 500 miligramos por decilitro. La reducción fue extremadamente marcada. Recuerde que venían con 800, pero bueno. Y luego, en las primeras 48 horas, pues se le bajaban 600, lo cual fue muy marcado. Y eso a lo mejor da lugar a que hay mucha más hipoglicemia, casi el doble de hipoglicemia. En los pacientes que tienen falla renal, pues por supuesto le estamos dando el tratamiento de un paciente que tiene cetoacidosis diabética que no está en diálisis. Entonces, modifiquen los protocolos, hablen con los emergencistas y los intensivistas y los médicos del hospital, porque estos pacientes, para empezar, no necesitan tantos fluidos. Un poco de insulina a veces resuelve el problema. Recuerden que ellos no tienen osmosis, diuresis osmótica, y a veces tienen hasta volumen, sobrecarga de volumen, lo que no es evidente porque están en falla renal, ¿no es verdad? A ver si insulinización es lo único necesario. Entonces, lo más nuevo, y esto por favor no tomen fotografía porque no está publicado, es estos pacientes que tienen burnout diabetes. Si tú vas a diálisis y la hemoglobina glicada está por menos de 6.5, te quitan las medicinas y a los 6 meses, si no has usado medicina y la mantienes menos de 6.5, le llaman burnout. Quiere decir como que ya no da más. Burnout es como el final, ¿no? Y entonces estos pacientes los tienes en los sistemas de diálisis todo el tiempo y están ahí, no tienen tratamiento, pero yo sabía que ellos no estaban normal. Y lo que hemos hecho es ponerle sensores a pacientes que no tenían diabetes y pacientes que tenían esta diabetes que sin tratamiento en diálisis, todos con la hemoglobina glicada menos de 6.5. Y lo que les puedo mostrar es que, por supuesto, el tiempo en rango de estos pacientes con diabetes fue menor que los pacientes controles, y que estos pacientes se pasan 17% del tiempo con glucosas más de 180. O sea, no quiere decir que los pacientes en diálisis siempre están en hipoglicemia. De hecho, estos pacientes están hasta en hiperglicemia, y esto significa 4 horas como promedio al día en hiperglicemia. Entonces, yo no sé si es normal o no. Yo solamente sé que en las otras personas que no están en diálisis, 4 horas al día de hiperglicemia a más de 180 y casi media hora al día, más de 250, no es normal. Entonces, lo que este estudio pequeño que acabamos de concluir está demostrando es que estos pacientes sí tienen hiperglicemia y que no se llama tal burnout, simplemente que la A1C no es reliable, ni es certera, ni tiene buena accuracy.
Y bueno, también tener en cuenta que la glucosa promedio es 140, aceptable para un paciente que no tiene una diabetes tan descontrolada porque está en diálisis, pero sin duda alguna mayor que los pacientes que tienen una glucosa normal de 125. Algunos cambios también en los patrones de variabilidad glucémica. Bueno, vengan a Alemania que vamos a presentar esto y la publicación está en camino. Así como se ve la glucosa promedio de estos pacientes que están en burnout. Estos son los 20 pacientes. Como pueden ver, el tiempo en rango que está aquí subrayado por las líneas continuas, pues hay muchas excursiones hiperglicémicas todo el tiempo. Algunas veces en hipoglicemia al inicio del sensor es para cuestionar si es el sensor y el paciente, pero bueno, lo que sí, este paciente, como pueden ver, tenía una hiperglicemia bastante marcada, este otro también. Sin duda alguna le pones un sensor a estos pacientes y lo que aprendes es que no están en tal control y que la A1C es falsa. Esto lo hemos hecho con un estudiante de Emory que realmente fue genial y hizo todo el estudio con nuestro grupo. Como saben, recién publicamos la guía terapéutica de ACE. Yo fui parte del comité, estoy muy contento que ya está publicada porque podemos hablar del tema. No la voy a discutir, solamente quiero mencionarles que tenemos dos enfoques. El enfoque basado en complicaciones, este es el Complication Centric Approach, y que independientemente de las metas glucémicas y otras terapias para diabetes tipo 2, teníamos indicaciones precisas. Y entonces teníamos esta otra gráfica que es el Glucocentric Algorithm, que es el que hemos usado por 50 años, 100 años, demasiados años, donde el enfoque es la mejoría de la glucemia. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar en la charla de hoy en pacientes con falla renal, porque estos pacientes ya tienen falla renal terminal, a discutir qué otras opciones son más beneficiosas. Pero bueno, el enfoque que quiero darles hoy es el enfoque glucocéntrico de un paciente que tiene falla renal y un falla renal avanzada. Los pacientes que tienen falla renal no terminal, pues sin duda alguna, como está acá, los SGLT2 son indicación primaria, los pacientes que tienen falla renal. Sin duda alguna, esto lo sabemos de otras charlas y bueno, el profesor Escalada también ha comentado. Entonces, para enfocarnos en el tratamiento netamente glucocentrista de pacientes con diabetes y falla renal avanzada, que no son, parece que son raros, pero del 40-50% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen falla renal. Entonces, muchos de ellos van a tener falla renal terminal. Esta es la recomendación de Kate Digo, que son los nefrólogos, Ian DeBoer y Catherine Tottle. Ian es un nefrólogo, Katy es una nefróloga endocrinóloga, que tengo el placer de trabajar con ella bastante. Entonces, lo que hablan es de cuáles son las metas glucémicas específicamente de A1C. Y sin duda alguna, los pacientes que tienen falla renal todavía que no es terminal, la A1C sigue siendo la recomendación, a pesar de que tienen algunas limitaciones que vamos a discutir en unos minutos. La meta glucémica está mediada por muchos factores. La severidad, por supuesto, si es un estado más avanzado, la meta glucémica debería ser más relajada, no tener una A1C tan estricta. Y también, bueno, si hay hipoglicemia, esto sí lo sabemos de hace muchos años. ¿Y de dónde vienen los datos? Viene de este metaanálisis que se publicó hace algunos años con más de 80,000 pacientes, donde miraron el riesgo de mortalidad por cualquier causa, que está mostrado en el hazard ratio, que está aquí en el índice vertical. Es el riesgo de mortalidad a diferentes niveles de A1C, y como pueden ver, la A1C cuando va más arriba de 8.5 empieza a aumentar la mortalidad mucho más marcada que si la tienes menos de 6.5, de ahí que la recomendación aquí sea de 6.5 a 8% la meta glucémica basada en A1C en pacientes que tienen falla renal no terminal, ¿no es verdad? Entonces, también comentarles de un estudio viejo que publicó el colega nuestro Juan Frías, de los glucose meters, los medidores de glucosa. No todos son aprobados o beneficiosos en pacientes que están en diálisis, en especial los que tienen el sistema de glucose dehydrogenase, cuando cuando se usan para pacientes que están en diálisis peritoneal, que contengan maltodextrina o icodextrina, pueden causar niveles erróneos en la glucosa que podrían ser interpretados como normales mientras que el paciente está en hipoglicemia, y esto fue un estudio. Tener presente que no todos los glucómetros son precisos en la paciente con diálisis peritoneal. Tienes que revisar cuáles. Hay una lista infinita que cambia cada año, cada vez que sale uno nuevo. Yo siempre la reviso cuando tengo un paciente en diálisis peritoneal.
Entonces, KDIGO sin duda alguna reconoce que hay limitaciones en la hemoglobina A1C en los pacientes que están en estadio terminal de CKD y reconoce que la precisión disminuye y en estos pacientes la certeza y la predicción del A1C es bastante baja. Hay muchos factores que intervienen. Esta gráfica es de un estudio o de una revisión que nosotros publicamos. Y lo que recomiendan es que el Glucose Management Indicator, que es el punto práctico aquí 2.13, derivado de sensores de glucosa, podría ser usado en los pacientes en los que la hemoglobina A1C no está concordante con los valores de glucosa. Este paciente, por ejemplo, que tenga burnout y que se chequee de vez en cuando está en 200, pues sin duda alguna es que la hemoglobina A1C en 4 o en 5% no es reliable, no es certera. Lo que hay que usar es usar CGMs, MCGM, monitoreo continuo, MCG, y en ese caso el GMI, que es el Glucose Management Indicator, y le voy a explicar cuál tienes que usar. Lo otro es también, si no pueden o tienen acceso, bueno, pues la glucosa capilar sigue siendo beneficiosa, pero bueno, siempre teniendo en cuenta tratar de prever la hipoglicemia y priorizar terapias hiperglucémicas que tengan menos riesgo de hipoglicemia. Por años hemos llamado hipoglicemiantes y antidiabéticos a las mismas drogas. Ahora sabemos que hay hipoglicemiantes reales que bajan la glucosa hasta no más, y hay otros que son antidiabéticos que realmente tratan la diabetes y a veces no causan hipoglicemia. Pero bueno, en caso de pacientes con falla renal avanzada, la recomendación es usar fármacos que tengan menos riesgo de hipoglicemia, ¿no? ¿Verdad? Entonces acá lo que les quiero enseñar es cómo KDIGO recomienda usar A1C para monitorear el control glucémico en pacientes con diabetes y CKD. Si la hemoglobina A1C no es predictiva, en el caso acá, usar sensores de glucosa y el GMI y terapia antihiperglicémica con bajo riesgo de hipoglicemia. Si la A1C es certera, pues bueno, pues sin duda alguna podría ser usado en estos pacientes. El famoso GMI, que fue calculado por Roy Beck y el Richard Bergestall y el grupo de Beyond A1C y Roy Beck, pues sin duda alguna nos ha cambiado la manera de pensar, pero en este estudio publicado en Francia, fue hecho en Francia, publicado en Journals of Diabetes Science and Technology, lo que demuestra es en azul los pacientes que tienen falla renal, en rojo los pacientes que no tenían falla renal, fallo renal, perdón, o insuficiencia renal, y usando la fórmula GMI que se calculó y como pueden ver, perdón, como pueden ver en el gráfico, en el eje vertical está la proporción de personas que tuvieron errores y diferencias entre la A1C y el GMI, que era más de 0.5, 0.6, 0.7, me voy a enfocar en eso. Como pueden ver, los pacientes con falla renal en azul, hay muchos más pacientes que tienen una diferencia más de 0.5, 0.6, 0. Inclusive de 1% en la A1C con el GMI que fue medido por el sensor. Cuando utilizas una fórmula nueva que ellos crearon con una línea con un regression line, que es la verde, pues sin duda alguna se corrige ese defecto de diferencia entre la A1C medida en la sangre y el GMI, que vendría siendo como lo que antes se llamaba A1C esperada, y va a niveles similares a los pacientes que no tienen falla renal, que son los controles en este caso, como pueden ver acá. En azul es falla renal con la fórmula original de GMI. En rojo la fórmula original de GMI, pero sin pacientes sin falla renal. Y en verde la fórmula ajustada, que es lo que realmente recomiendan estos autores, y esta es la línea de regresión y la fórmula que ellos utilizan. Tengan presente básicamente, a manera de resumen, que si tienes un paciente con falla renal avanzada y estás usando sensores y la 1C no es reliable y vas a usar GMI, pues tienes que también usar la fórmula más adecuada, porque la otra fórmula va a tener una gran diferencia y puede ser que tengas falsa interpretación. ¿Ok? ¿Cómo son tratados los pacientes que están en diálisis en Estados Unidos? Voy a repetirlo 3 veces. Mucha insulina, mucha insulina, mucha insulina, posiblemente erradamente. En inglés le decimos overinsulinization. Este fue un estudio que recién publicamos nosotros, más de 500,000 pacientes en diálisis en Estados Unidos con diabetes, y 63% estaban en insulina. 18% tenían este llamado burnt out diabetes o no estaban tomando medicinas por otras razones, pero bueno, eso no lo sé decir, creo que son los burnt out.
y 17% estaban en otras terapias que no eran insulínicas, pero muchas veces combinadas. ¿Qué pasa cuando comparas el riesgo de hipoglicemia, de venir al hospital o a la emergencia por hipoglicemia severa, si estás tratado con terapia que no es insulínica, pues 34% menor riesgo de venir a la emergencia con hipoglicemia comparada con insulina, y si no estás tomando ninguna terapia, 40% menos riesgo. O sea, eso hace sentido. La insulina, sin duda alguna, aumenta mucho el riesgo de hipoglicemia severa. Lo que es también de llamar la atención y hace recalcar que insulina a lo mejor no es la mejor terapia para estos pacientes es que usar insulina tampoco disminuyó el riesgo de crisis hiperglicémicas como cetoacidosis diabética o como hiperosmolar. No usar insulina tenía una reducción en el riesgo del 72%, y no usar nada 56%. Entonces, la conclusión de este estudio es que estamos sobretratando a estos pacientes con demasiada insulinización y que la insulina, sin duda alguna, tiene aumento en el riesgo de hipoglicemia severa, pero también de hiperglicemia, de crisis hiperglicémicas severas. Este es un estudio que está bajo, no tome fotografías si es posible. Es un estudio del país acá de varios años, de 5 años, cómo son tratados estos pacientes. En el gráfico derecho están todas las insulinas, en el gráfico izquierdo están todas las terapias no insulínicas, que ya no le puedo decir terapia oral porque hay algunos que son inyectables que no son insulínicas. Entonces, como pueden ver, la insulina basal análoga ha ido aumentando la proporción de pacientes que lo han ido usando, y la insulina de bolo análoga y también ha ido aumentando con disminución en las insulinas humanas, lo cual a lo mejor ayuda un poco con la hipoglicemia basado en otros estudios de otras poblaciones, pero bueno, eso es a saber. Lo que nos llamó la atención muchísimo es la gráfica derecha con las terapias no insulínicas. Como pueden ver, las sulfonilureas han ido bajando, pero todavía hasta el 20% de los pacientes en diálisis están en sulfonilureas. Y recuerden que el 63% están en insulina, o que a lo mejor muchos están combinados. Esos datos los tengo, pero no los puedo compartir. El editor no va a estar contento. Entonces, lo otro interesante acá es que los DPP4, que tienen un riesgo de hipoglicemia bastante bajo, han ido aumentando, todavía menos del 15%, pero bueno, sin duda alguna han ido mejorando. Hay mucho off-label use de muchas medicinas, hasta metformina, pero bueno, no pasa del 3-4%. Y a manera de que pasan los años, pues se va bajando el uso de glitazonas y también de biguanides un poco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hace el doctor Galindo en la oficina? Trato de ser bastante práctico porque la información es bastante escasa. En estos estudios de revisión en KDIGO, en la review que hicimos en el 2020 y en el 22 con mis colegas de Washington, pusimos algunas recomendaciones. Pero si tiene hiperglicemia que no es muy marcada, pues trato de usar terapia oral, y la linagliptina no tiene aclaramiento renal, entonces es muy fácil. Sitagliptina, si estás en fase renal terminal con diálisis, tampoco tienes que estar cambiando la dosis o por una dosis sola. Y le añado insulina basal de manera que necesiten mayor. Prefiero usar repaglinida, que es una terapia oral y que es más fácil de tomar que las inyecciones, combinado con insulina de oración si es necesario, antes de usar bolos de insulina, porque realmente la carga es mucho mayor, a los pacientes les gusta, pero tiene que ser que el paciente todavía tenga función pancreática suficiente como para secretar insulina. Y bueno, si tienen sobrepeso, lo cual era raro hace 10 años, pero no anymore, acá en Estados Unidos los pacientes en diálisis están bastante sobrepeso, pues uso GLP-1 y creo que tienen unos beneficios mucho más marcados. Muchas veces puedo parar la insulina, es una sola inyección a la semana. Y bueno, si sí lo uso, y la respuesta a la pregunta que viene ahora es, ¿se puede usar? Pues sí. Esto es la tabla del KDIGO Guideline de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde especifica que no hay dosis necesaria de ajuste en los pacientes que están en fase renal terminal, con dulaglutida, con liraglutida, con semaglutida. Sin duda alguna, la data es muy limitada y las compañías tienen este disclaimer: limited data. Dulaglutida recomiendan usar más de 15, pero bueno, sí hay datos de pacientes con dulaglutida en diálisis y se puede usar. El problema es que estos péptidos no tienen aclaramiento renal, tienen un metabolismo proteolítico en el organismo, y si la tasa de filtración glomerular es a 0, pues no importa. Yo sí los uso, trato de usarlos en pacientes que necesitan también perder de peso y que les disminuye la carga de basal bolo y esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Ok. Este es un estudio bien rápido de Cathy Toro, de dulaglutida en pacientes con enfermedad renal moderada y severa. Como pueden ver, 30% de los pacientes tenían filtración glomerular menos de 30%, y lo compararon con glargina,
En el gráfico inicial lo que está es la reducción de hemoglobina A1C en azul y este color medio claro está dulaglutida, la dosis más alta inicial, después la dosis de 0.5 y el último gráfico en verde es glargina. Como pueden ver, la reducción de A1C es similar entre glargina y la dosis más baja de dulaglutida, con la dosis más alta tienes una reducción más marcada. Pero bueno, eso de alguna manera podría ser de esperar. Lo interesante es que cuando tratas a un paciente que tiene falla renal, en este caso, como pueden ver, más de 30% tenía menos de 30 de filtrado glomerular, con glargina hay una tendencia a la ganancia de peso en el gráfico a la izquierda. Y bueno, pues si lo usas con dulaglutida hay una pérdida de peso que no es tan marcada. De hecho, a veces uso más esto en los pacientes que no están tan sobrepeso, pero que le quiero disminuir insulina, porque dulaglutida, pues, por supuesto, tiene menor influencia a estas dosis en el peso. ¿Cómo mitigar los posibles efectos secundarios? Pues las dosis más bajas que pueda tolerar el paciente y que le resulte y que le dé control glucémico. Tengan presente que puede ser que tengan más efectos secundarios, no necesariamente por un exceso de droga que está circulando, sino porque estos pacientes que tienen falla renal tienen mayor tendencia y riesgo a tener intolerancia gastrointestinal, náuseas y vómitos por su enfermedad renal per se. Yo trato de eliminar las sulfonilureas cuando los empiezo, reduzco la insulina porque sé que va a funcionar y bueno, pues así tratamos de evitar efectos secundarios. ¿Qué hago con la insulina? Este es un estudio que se publicó hace algunos años, pero la verdad es que no creo que va a volverse a repetir. Esto es la dosis de insulina en pacientes que tenían falla renal desde filtrado glomerular de 80 hasta filtrado glomerular de 10, función renal normal. En la parte superior, pacientes con diabetes tipo 1, en la parte inferior, diabetes tipo 2. Y como pueden ver, en los pacientes con diabetes tipo 1, la reducción entre una tasa de filtrado, la insulina usada cuando hay función renal normal a cuando están en diálisis es del 38%, en los pacientes con diabetes tipo 2 es un 51%. Entonces, reduzcan la insulina a sus pacientes cuando estén en diálisis, al menos un 30, un 40 o un 50% en los pacientes con diabetes tipo 2. Esto es la recomendación desde el punto de vista de insulina, que nosotros ponemos y en varios lugares ha sido también publicado. Ahí es lo que estamos discutiendo ahora mismo. Entonces, ¿en algún momento han pensado que los pacientes, hablamos de que estos pacientes que están en diálisis y tienen hipoglicemias severas, ¿no verdad? No son tan frecuentes como si le pones un sensor te vas a dar cuenta que tienen bastante hipoglicemia, pero cuando hacen hipoglicemias son muy severas. Pues de alguna manera podrías prevenir que ellos vengan al hospital dándole glucagón, pero nosotros no lo estamos haciendo y yo soy también culpable. Esto es un estudio que salió la semana pasada en Diabetes Care, donde miramos las prescripciones de glucagón en los pacientes que han estado en diálisis. Y el diálisis en Estados Unidos es cubierta por el gobierno, tienen seguro del gobierno, eso que esto no es falta de cobertura médica. Si ven acá, menos del 5% de los pacientes que están en diálisis en los Estados Unidos, sea con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, tienen una prescripción por glucagón. Así que de ninguna manera es sorprendente que tengan tantas hipoglicemias severas que tengan que llegar al hospital. Yo sé que no vamos a poder eliminar toda la hipoglicemia, pero la hipoglicemia severa con glucagón sin duda alguna se puede prevenir. Ahora, cuando vuelvan a la casa y a la oficina y tengan pacientes que tengan enfermedad renal avanzada, también tenemos estudios en pacientes con, con función renal normal y diabetes, y la prescripción de glucagón es bien baja. Recuerde que el glucagón es el antídoto de la insulina y que puede prevenir una catástrofe, ¿no es verdad? Esto fue bien alarmante. Este estudio lo aceptaron en Diabetes Care en un día. Nunca nos había pasado eso. Es una información, parece que bastante alarmante. Le agradezco mucho a los editores y a los revisores. Hablamos un poco ahora de la segunda población especial, que son los pacientes con edad avanzada. Y en este gráfico lo que les estoy demostrando es unos datos bastante viejos, pero esto no ha cambiado mucho. Es que casi la mayor parte de los pacientes que son diagnosticados con diabetes, pues ya tienen más de 50, 60 años. Son que la población de pacientes con edad avanzada o ancianos con diabetes va a ser al menos un 20, un 30, un 40%, si no hasta un 50%. Y hay diferentes tipos de personas de edad avanzada. Está el paciente que vive en la comunidad, está el paciente que es independiente, que solamente necesita un poquito de asistencia, está el paciente que está en el centro de ancianos de larga duración y está el paciente que está en el centro de ancianos por corta duración porque tuvo una hospitalización o algo así. Y sin duda alguna esto tiene un impacto bien marcado. Entonces está el anciano funcional que anda en la comunidad, ambula y hace ejercicio, hace todo, y los que están con un poco de asistencia, los que están en centros de ancianos de larga duración que mayormente tienen
no tienen control de las comidas que comen, no tienen necesitan asistencia, entonces pueden tener demencia, anorexia y caquexia, sarcopenia, que vamos a estar discutiendo en un minuto. De esa manera, es como la ADA ha recomendado las metas de control glucémico para el paciente que está funcional, pues no hay manera de que se considera saludable, pues no hay ninguna justificación para que no tengamos una 1C al menos de menos de 7% con las drogas adecuadas que no causen hipoglicemia. A manera que aumenta la complejidad y la comorbilidad y las enfermedades del paciente y también al final de la vida, pues bueno, pues sin duda alguna hay que disminuir, se podría relajar un poco las metas glucémicas. Yo no estoy 100% de acuerdo con esto, se los voy a demostrar en un segundo. Yo creo que estas recomendaciones de la ADA están basadas en datos que llevan unos años, pero como no hay datos más nuevos para cambiar esto, pues todavía tienen que seguir diciendo esto. Pero bueno, solamente el resumen de la diapositiva es que la meta glucémica en pacientes con edad avanzada varía dependiendo de su estatus funcional y sus características de salud. En general, menos de 8% debería ser ideal, pero yo no creo que deberíamos limitarle el beneficio del control glucémico a los ancianos meramente por la edad. Eso es un error. Como les comentaba, bueno, acá están las metas glucémicas dependiendo el tipo de complejidad. Inclusive los pacientes que están en nursing home, en centros de ancianos, no deberíamos esperar a la 1C, porque sin duda alguna lo que pasó hace 3 meses no es lo que está pasando ahora. Estos pacientes están con muchos cambios y la glucosa capilar o sensores podría ser también una opción. En pacientes con diabetes tipo 2, siempre evitar la hipoglicemia y medicaciones que eviten la hipoglicemia, los DPP, las incretinas, los SGLT2, la metformina, las pioglitazonas y estas cosas. Pero vamos a hablar de ellas en un momento porque muchos tienen otra especificidad. Evitar el sobretratamiento. Cuando se habla de sobretratamiento, esto es basado en las drogas antiguas que eran netamente hipoglicemiantes, que bajaban demasiado. Yo creo que esta palabra va a tener que cambiarse y decir el yo creo que la palabra debería ser evitar el sobretratamiento glucocentrista, porque hay drogas que no causan hipoglicemia, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, desertifications, o tratar de minimizar o simplificar los tratamientos que son muy complejos, como basal bolo con sulfonilureas o basal con sulfonilureas. Eso realmente es un desastre de complicación y de riesgo lo que le impone al paciente. Y también basal bolo lleva mucha polifarmacia y mucha complicación para un paciente que ya tiene edad avanzada. Este es un estudio que hizo Meda Monsi, que es una de las líderes en tecnología y diabetes en los pacientes avanzados. Está en Joslin, en Harvard. Muy interesante, les puso un sensor a los pacientes ancianos y en la parte superior estaban en inyecciones múltiples y en la parte inferior en insulina basal. Y como pueden ver, relajar la meta glucémica basada en la 1C no es la solución a evitar la hipoglicemia al anciano. Lo que le está mostrando aquí Meda, a ver, es que con pacientes con hemoglobina glicada menos de 7, menos de 8, menos de 9 y más de 9, la glucosa promedio, pues por supuesto, es diferente, pero la cantidad de minutos que el paciente estaba en menos de 70 no fue diferente. Quiere decir que los ancianos con hemoglobina glicada más de 9 o menos de 7 tienen la cantidad de tiempo en minutos similar. La hipoglicemia nocturna tampoco fue diferente. Entonces la solución no es dejar que la hemoglobina glicada esté en mes de 9, la solución es usar sensores de glucosa que monitorean mejor. Y sin duda alguna, si tienes que relajar el control glucémico, la 1C a valores, más de 8 realmente no tiene sentido. Esos son los pacientes que estaban en inyecciones múltiples. Los pacientes que tenían insulina basal, pues como pueden ver, sin duda alguna, los pacientes que tenían una hemoglobina glicada más de 9 tenían más hipoglicemia que los pacientes que tenían menos de 7, ¿no es verdad? Entonces la solución a evitar la hipoglicemia en el anciano no es subir la hemoglobina glicada, es usar drogas que no causen hipoglicemia y tratar las metas glucémicas más apropiadas con tecnología y con otras cosas, con control glucémico capilar, y tener en cuenta también si la 1C no es certera o precisa, ¿no es verdad? Esto es otro estudio que recién se publicó el año pasado en JCEM. Recuerden que esta es la guía terapéutica internacional donde recomiendan los pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, una 70% en tiempo rango, pues para los pacientes añosos o ancianos, pues hay una relajación ahí hasta 50% de más de 180. Esto es basado en opinión, no en datos, pero bueno.
Y hay que presentar este estudio. En este estudio se ha comparado los CGM metrics, los desenlaces de, de sensores a diferentes niveles de A1C, de 7, menos de 8, menos de 9 y más de 9. Y lo que muestra el estudio es que si los pacientes que tenían hemoglobina glicada menos de 7 y tenían más de 65 años, pues tenían mucho más tiempo en hipoglicemia en la noche que los pacientes que tenían menos de 65 años, similar a lo que MEDA publicó hace más de 10 años. Los pacientes que tenían menos de 7 y los que tenían menos de 8, que estaban recibiendo insulina y sulfonilurea, pues tenían mucho más tiempo arriba del rango y debajo del rango y mucho menos tiempo en rango, pues, pues hace sentido comparado con los pacientes que no tenían insulina y sulfonilurea. Los niveles de A1C eran más altos no protegían para la hipoglicemia, como le demostré en el estudio anterior, y también que los métricos de CGM pueden complementar y ser un ayudante a la A1C o a la glucosa capilar en pacientes ancianos, especialmente si están en insulina, sulfonilureas o si tienen falla renal. Entonces, ¿cómo se debería tratar a un anciano? Bueno, cada vez se hace más complicado. Teníamos 12, 13 grupos y siempre te preguntas cuál. Bueno, vamos a revisar algunos. Esto es una revisión de la Sociedad Española de Endocrinología, el profesor Gómez Peralta, un gran colega, y el profesor Javier Escalada, que es parte de este programa. Hicieron unas recomendaciones y les presento esto porque está en español y de alguna manera es similar a las otras guías terapéuticas. Entonces, el primer assessment, la primera evaluación es el nivel de fragilidad y de comorbilidades para saber en qué tipo de anciano es con quien estoy trabajando. Si hay posibilidad de simplificar o quitar la intensificación del tratamiento, mirar cuál sería la meta terapéutica de A1C especial en este paciente. Y bueno, metformina con DPP-4 son muy seguros, no causan hipoglicemia. Y priorizar drogas como los SGLT2 y los LP1 dependiendo de las comorbilidades que estén presentes. Y entonces, si no está controlado en eso, bueno, pues añadir insulina basal y si no está controlado en eso, pues añadir insulina de bolo, pero que sería el último estadio por la complejidad, ¿no es verdad? Entonces, esto es la recomendación de la ADA traducida al español en los pacientes ancianos que tengan insulina. Es basada en un par de estudios, inclusive estudios con CGM que han mostrado que este algoritmo es eficaz. Es bien complicado, pero vamos a revisarlo brevemente. Si estás en insulina e insulina basal, pues para empezar cambias a la mañana, insulina en la noche a veces no le funciona. Titular dosis, como siempre haces, de 90 a 150 en la mañana. Y si los valores están, si más del 50% los valores están por encima, pues las aumenta 2 unidades. Y si está menos de 80, pues le baja las unidades. Y si está en insulina premezclada, pues sin duda alguna se le cambia a insulina basal y ahí se empieza a ver por dónde le va a mejorar la glucosa. Es básicamente simplificar el tratamiento. Esta es otra publicación, hablando de los pacientes con diabetes tipo 2 que eran ancianos y tenían fragilidad. El punto especial del anciano con diabetes es la sarcopenia. Estar sobrepeso no es bueno y tener exceso de adiposidad no es bueno, pero en el anciano, tener sarcopenia, estar exceso de grasa abdominal y sarcopenia, pues para nada es bueno, inclusive se han relacionado con aumento de la mortalidad. Lo que encontró en este estudio es que si hay pérdida de peso involuntaria, la sarcopenia, sin duda alguna, está relacionada con eso, con reducción del el grip strength, que es como se mide, y por supuesto menos habilidad de caminar, más cansancio y más fatiga, y también, bueno, en otros estudios se ha demostrado caídas. Y la prioridad sería usar drogas que no tengan efecto en la musculatura, les muestro un segundo. Perdón, como la metformina, los DPP-4 y la insulina de manera muy individualizada y prevenir el uso de sulfonilureas y otras drogas que podrían causar más pérdida de sarcopenia. ¿No es verdad? Entonces, esto es el efecto de diferentes drogas antidiabéticas o hipoglicemiantes, algunas de ellas, en el músculo y cómo podrían ser, cómo podrían mostrar evidencia a la hora de decidir cuáles son mejores. Como ven, las sulfonilureas tienen un efecto más negativo. Casi todas las demás aumentan el nivel de los transportadores de glucosa 4.
y un poco disminuye las inflamaciones con sus específicos comentarios en los SGLT2 y la metformina. Pero en general, bueno, muchas drogas tienen buen efecto en la musculatura. ¿Okay? De manera del mundo real, este es un estudio que evaluó pacientes que tenían edad avanzada y el promedio de edad de 75 años con diabetes tipo 2 y empezaron a usar SGLT2 a la edad de 70 o más y les hicieron un seguimiento por al menos un año. Como pueden ver acá, ah, hubo bastantes pacientes que lo descontinuaron durante ese tiempo de seguimiento, pero, y en el otro gráfico, bueno, pues las razones por las cuales se suspendió. Increíblemente, una de las razones más importantes para parar ese GLT2 en pacientes ancianos con diabetes tipo 2 era tener la hemoglobina, era un valor de la hemoglobina glicada o también falla renal, pero bueno, ahí el índice de confidencia no fue significativo, pero lo que sí fue significativo fue la hemoglobina glicada, el índice de masa corporal, que de hecho favorecía no usar SGLT2 porque es contrario. En fin, alguna información de vida real en el uso de SGLT2 en pacientes ancianos. Con esto concluyo. Le doy muchísimas gracias a la oportunidad de Emory Diabetes Training Academy y más de las 900 personas que se han registrado y espero que estén todos conectadas. Y bueno, también al grupo de apoyo técnico que está en España, al grupo Tamoe, a Gema, a David Corpas. Muchísimas gracias por la ayuda. Y ahora pasaremos en unos momentos a las preguntas y respuestas con el profesor Umpierre, el profesor Escalada y el profesor Antonio Pérez. Muchas gracias y como siempre un placer.